Buenos días, vamos a empezar la clase. Buenos días, vamos a empezar la clase. Vamos a comenzar con dudas. ¿Alguna pregunta del ejercicio 2.3? Del ejemplo 2.3 del texto de teoría. A ver, aquí hay... ¿Podría repetir el método para una zapata rectangular? No, no. Porque solo hemos visto el caso cuadrado. L sobre B igual a 1. Recién vamos a entrar a el caso de L sobre B diferente a 1 y 10. ¿Ya? ¿Ya? Es eso. La segunda pregunta dice, en caso de que el coeficiente 1 no sea mayor a 0.5, ¿con qué valor trabajaría? En caso de que el valor sea menor, se trabaja con C1 igual a 0.5. Y una pregunta más, mientras escribe su pregunta a su compañero, vamos a habilitar el control de asistencia. Control de asistencia está habilitado, por favor registren su asistencia. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda más con respecto al ejemplo 2.3? Hemos visto esperma en el caso cuadrado. Ya, para el paso número 5, ya vamos a dejar aquí. Para hallar los datos del límite de cambio de estratos. Ya, vamos a repasar. Ya, okay. Vamos a repasar. Ya. Vamos a repasar el método. El paso 1, carga neta. El paso 2, los coeficientes. El paso 3, graficar el factor de influencia versus profundidad relativa con respecto a al nivel de fundación, ¿no? Con respecto al nivel de fundación.
el factor de influencia versus profundidad relativa, que se utiliza con una relación L sobre B igual a 1, es esta. Es esta. Que dice que el factor de influencia versus profundidad relativa empieza en el valor de 0,1, va hasta un pico que está a una profundidad relativa de B medios y retorna a 0 a una profundidad relativa de 2 veces B en esta profundidad relativa, ¿ya? En este ejemplo, con un ancho de ejemplo de 4 metros, B medios es 2 de profundidad relativa y 2 veces B es 8 de profundidad relativa hasta acá. Todo esto empezando desde el nivel de fundación. El pico tiene esta ecuación que es 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de carga neta entre el esfuerzo efectivo vertical. La carga neta está calculado en el paso número 1 y el esfuerzo efectivo vertical es la presión de sobrecarga efectiva previa a la carga de fundación calculada en la profundidad donde se presenta este pico. Es decir, en condiciones iniciales, ¿cuánto es el esfuerzo efectivo que siente el suelo antes de la construcción de la fundación? ¿Dónde este pico ha sido dibujado? ¿No? En este caso se toma en cuenta esta condición y hay que calcular el esfuerzo efectivo en esta profundidad, ¿ya? En esta profundidad. De ahí sale un valor que por la ecuación vean que siempre es mayor a 0,5. Puede ser 0.6, 0.7, 0.8. Y usualmente se tiene aquí el cuidado de manejar 3 o 4 decimales para la precisión, puesto que este valor, este factor de influencia, va a determinar cuánto se va a deformar el estrato que estamos estudiando. El paso número 4 es la subdivisión de subestratos a partir de 4 reglas. Estas reglas son, tiene que haber un límite superior, tiene que haber un límite inferior. El límite superior definido por el nivel de fundación, el límite inferior definido por el valor del factor de influencia igual a 0, ¿ya? Estos dos límites van a definir físicamente los estratos que se van a deformar para el asentamiento inmediato, ¿ya? Físicamente, los estratos que se encuentran dentro del límite superior y el límite inferior van a mostrar deformaciones. Estratos que están por debajo del límite inferior no van a mostrar deformaciones significativas, ¿ya? Entonces, los estratos que se encuentran entre estos dos límites deben ser subdivididos con las siguientes reglas. Debe haber un límite definido por el cambio de estratos. Diferentes módulos de elasticidad determinan diferentes estratos. Y además, debe existir un límite en el pico, ¿ya? En este caso, vean que el pico se produce dentro del primer estrato de un espesor H1 y este límite subdivide en 2 subestratos este mismo estrato con el mismo módulo de elasticidad, pero al tener el pico acá se definen 2 subestratos. Esta regla nos permite a nosotros determinar cuántos subestratos son los que se van a deformar producto de la carga que se está aplicando, ¿ya? Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 subestratos definidos por los límites del paso número 4. Estos subestratos tienen sus propios espesores definidos con sus delta zetas, espesores, y sus propios módulos de elasticidad, ¿ya? Este es el paso número 4 en el cual se definen los subestratos. Creo que esta era
parte, parte de la pregunta, ¿ya? Entonces aquí recalco que es la aplicación de estos 4 límites. El límite superior, que tiene que ser el límite donde empieza a aplicarse la carga, que es el nivel de fundación. El límite inferior es donde la gráfica que ha sido determinado en el paso número 3 termina en 0, ese es el límite inferior, y en medio de estos dos límites aplicar estas dos reglas. Tiene que haber un límite en un cambio de estratos, en diferentes estratos que presentan diferentes módulos de elasticidad, por eso aquí entre el módulo de elasticidad 1 y el módulo de elasticidad 2 hay este límite, entre el módulo de elasticidad 2 y el módulo de elasticidad 3 hay este límite, y finalmente tiene que haber un límite en el pico, donde la gráfica del pico caiga. En este caso es a esta profundidad. Y con esto se definen los subestratos que se van a deformar aplicando el método Schmermann, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y cada uno de estos con sus espesores y con sus módulos de elasticidad. ¿Ya? El paso número 5 es aplicar la sumatoria, el cálculo de la sumatoria, que usualmente se lo hace con una tabla para poder realizar esta sumatoria, que es la sumatoria desde el subestrato 1 hasta n subestratos que se hayan podido determinar. En este caso hay 4 subestratos, entonces va a haber 4 sumatorias de los factores de influencia representativos de cada uno de estos subestratos por sus espesores, dividido entre sus módulos de elasticidad de cada uno de esos subestratos, ¿no? Los espesores y los módulos de elasticidad determinados en el paso número 4, y en este paso, más allá de hacer la sumatoria, que es factores de influencia representativos por sus espesores entre el módulo de elasticidad, la cuestión es determinar los factores de influencia representativos de cada uno de estos subestratos. Y en este caso, el valor representativo de cada uno de estos subestratos es el valor es el valor que se encuentra a la mitad, ¿ya? Es el valor representativo que está a la mitad de cada uno de estos subestratos. A ver. A la mitad, ¿ya? Vean que en el subestrato 3 existen factores de influencia que a lo largo de toda esta profundidad, va variando. Entonces, para poder representar todos esos factores de influencia en un solo valor representativo, se toma el valor de influencia promedio, vamos a decir, de todos estos factores de influencia, o el valor que se encuentra al punto medio. Ambos valores son lo mismo, o toman el promedio o toman el valor del punto medio, es el mismo, ¿ya? Entonces, para calcular esto de esta gráfica, hay dos métodos. Uno es hacer el uso de trigonometría, ¿ya? Ahorita vamos a hacer el uso de trigonometría para calcular este valor.
Ahorita hay 0.1 a una profundidad de 0 y a la profundidad de 2 metros está el factor de influencia, que esto debe ser 0.3156. Yo digo que el valor pico de este ejemplo es 0.6312. No, 0.6312. Sí. ¿Ya? El valor pico es 0.7312 de este ejemplo. Acá 0.7312. Y eso es a la profundidad de 2 metros, ¿no? Entonces aquí se forma, y aquí podemos ver que se forma un triángulo. ¿Ya? Este triángulo. Este triángulo tiene en la base tiene un valor de 0.7312 menos 0.1. Lo que hace que es 0.6312, ¿no? Esta distancia en la horizontal. Y en la vertical tiene un valor de 2 metros. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es el valor? ¿Cuánto es el valor del punto central de esta hipotenusa? ¿Ya? ¿Cuánto es el valor de esta hipotenusa? El valor puede ser dividir esto entre 2, ¿ya? Porque así se va a formar así vamos a hallar el punto medio, o si no, usar una regla trigonométrica que es si 2 es a 0.63, si 2 dividido entre 0.6312, ¿cuánto será con 1? ¿Ya? O si no, 0.7312 es a 2, como x es a 1. Entonces, de acá, haciendo una regla de 3, x sale esto por esto, dividido entre 0.3156, pero eso es esta distancia. A eso hay que aumentarle el valor de 0.1 y eso sale 0.4156, que es el que está en la tabla. ¿Se entiende este procedimiento? Esta triangulación, esta forma trigonométrica. Otra forma que podríamos aplicar es
a esta. Este triángulo de acá, ¿ya? Este triángulo y tiene las siguientes dimensiones, ¿no? Aquí hay una diferencia entre 8 a 2 metros, que son 6 metros. Aquí hay 6. Y aquí arriba tiene esta dimensión, que es 0.7312. Entonces, este triángulo mantiene esa forma. Por ejemplo, para este punto. ¿Ya? Entonces aquí, esta distancia de acá, hallar este punto de acá, para hallar el valor representativo en el subestrato 2, se tiene que el triángulo amarillo, ¿ya? De entrada, el triángulo naranja tiene una relación de 0.7312 a 6. Y lo que se quiere hallar es cuánto vale el valor a una distancia de desde 8 a 2.5, que eso sería a 5.5. A 5.5. Y el valor sería 0.67026. Sí. Ya estos valores que están en la tabla aquí están un poco mal, ¿no? Pero esta sería la forma trigonométrica de calcular los factores de influencia representativos de cada subestrato. ¿Se entiende alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Ingeniero, Sí. y uno podría considerar más de un valor representativo en un mismo plano. No. O sea, cada subestrato debe tener un solo valor representativo. ¿Ya? Si quieres tener más valores representativos, podrías considerar tener más subestratos, ¿ya? Pero no. En este caso, cuando hay 4 subestratos, debes tener 4 valores representativos, ¿ya? Si fuera el caso de que existan más subestratos, obviamente cada subestrato tiene que tener su propio valor representativo. ¿Se entiende? Queda todo, ingeniero. Ya. La otra forma es mediante unas ecuaciones ya predeterminadas que se encuentran en el texto, ¿ya? En la página 135 dice el factor de influencia de deformación para una fundación cuadrada circular. Este factor viene dado por las siguientes expresiones. ¿Ya? Vean estas dos expresiones que dice para el caso de calcular un factor de influencia que se encuentra en la profundidad relativa de 0 a b medios,
¿ya? De 0 a b medios, puede usar esta ecuación, porque esta ecuación representa esta recta, que es 0.1 más la profundidad relativa z sobre el ancho b por 2 veces el factor pico menos 0.2. Vamos a probar esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación, cuando vale en la profundidad relativa 0, cuando se encuentra a este nivel, z es 0. Por lo tanto, todo este término vale 0. Entonces, el factor de influencia es 0.1. Coincide, ¿no? Cuando va avanzando y z es b medios, ¿ya? B medios, aquí b medios entre b se convierte en un medio, ¿ya? Multiplica un medio a 2 veces el pico, entonces aquí queda el pico. Menos 0.2 por un medio, aquí queda menos 0.1. Entonces queda 0.1 más el pico menos 0.1. El factor de influencia a la profundidad b medios es el pico. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es la ecuación de esta recta entre esos límites. La cuestión es aquí determinar a qué profundidad quiero calcular. En este caso, la profundidad relativa es al punto central de al punto central del subestrato número 1, que en este caso el punto central es a la profundidad relativa de 1 metro. Entonces aquí reemplazo, vamos a ver, aquí reemplazo que es 0.1 más, paréntesis, la profundidad relativa que sería 1 entre el ancho B, que es 4, multiplicado por 2 veces el factor de influencia pico, que he dicho que es 0.7312, menos 0.2. El valor a la profundidad relativa de 1 metro es 0.4156, que es el cálculo que hemos realizado, ¿no? Ambos valores, ambos métodos deben salir el mismo cálculo, ¿no? Porque uno es respetando las reglas trigonométricas y el otro es utilizando la ecuación de la recta en un sistema de factor de influencia versus profundidad relativa. ¿Listo? Y existe otra ecuación porque en el segundo tramo tiene para profundidades relativas entre b medios y 2 veces b. ¿Qué es esta ecuación? ¿Ya? ¿Qué es esta ecuación? Que aquí hay que pensar que este 0.66667 es 2 tercios, 2 dividido entre 3, del factor de pico multiplicado por 2 veces menos z sobre b. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando z es igual a b medios? Aquí está b medios entre b, esto queda b medios, ¿ya? Esto queda como un medio, perdón, b medios entre b, esto queda un medio. 2 menos un medio, eso es 3 medios, ¿no? Porque el 2 se convierte en 4 sobre 2, menos 1 sobre 2, es 3 entre 2, y al multiplicarse por 2 tercios, se anulan y queda simplemente el factor de influencia pico, ¿no? Entonces, esta recta empieza en b medios con el pico. ¿Qué pasa cuando es 2 veces b? Al ser este 2 veces b, 2 veces b entre b, queda 2, 2 menos 2 es 0, y al multiplicar por estos valores son 0. Entonces, el factor de influencia a la profundidad de 2 veces b termina en 0. ¿Listo? Entonces, esta ecuación representa toda esta recta. La cuestión aquí es determinar a qué profundidad relativa quiero calcular el factor de influencia. En este caso vamos a calcular a esta profundidad que es
del subestrato 2 a una profundidad relativa de 2.5. ¿Ya? Entonces, a la profundidad de 2.5 dice que es 2 por el pico, o sea, 2 dividido entre 3. 2 dividido entre 3 multiplicado por el pico que hemos dicho que es 0.7312 multiplicado por 2 menos la profundidad relativa a la cual yo quiero calcular que es 2.5 entre el ancho B que es 4. El valor es 0.672667, ¿no? Que es el que hemos calculado trigonométricamente. Para la siguiente profundidad, que sería una profundidad relativa de 4.5, el factor de influencia es 0.4265 y finalmente a una profundidad relativa de 7, que sería este valor, 0.1218. ¿Ya? Estos valores son los que deben entrar a esta ecuación. ¿Ya? Realmente aquí no sé qué valores he tomado de factores de influencia. ¿Ya? Pero aprovechando que los he calculado, los voy a corregir. ¿Ya? Los voy a corregir. Vamos a corregir esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Finalmente, el paso número 6 es
el cálculo del asentamiento inmediato, que son el cálculo del coeficientes 1, 2, 3 por la carga neta por la sumatoria de factores de influencia por sus espesores entre el modo de elasticidad. Aquí recalcar las unidades, coeficientes 1, 2, 3 sin unidades, carga neta, kilopascales, factor de influencia sin unidades, delta Z en metros, módulo de elasticidad en kilopascales, al final kilopascales con kilopascales se van, y la única unidad que queda en toda la ecuación es las unidades de los espesores que hemos colocado. Si hemos colocado en metros, el resultado saldrá el asentamiento inmediato en metros. Como ocurre en el ejemplo 2.3. ¿No? En el ejemplo 2.3 sale el resultado en metros. ¿Se entiende? Ya. Aclarado esto, vamos a ver los siguientes dos casos. Cuando L sobre B es mayor o igual a 10. Schmermann plantea la misma ecuación, ya, Schmermann plantea la misma ecuación. Los primeros dos pasos son lo mismo porque el primer paso es el cálculo de la carga neta, el segundo paso es el cálculo de los tres coeficientes y el tercer paso se modifica a utilizar la gráfica correspondiente cuando la relación entre L sobre B es mayor a 10. Esta gráfica empieza en el valor de 0.2 en la profundidad relativa de 0, va hasta un pico a una profundidad relativa del ancho B y retorna a 0 a una profundidad relativa de 4 veces B. ¿Ya? Cuatro veces B. Entonces, acá se tiene otra gráfica porque la relación L sobre B es distinta a 1, es mayor a 10, tiene mayor profundidad, ¿ya? Llega hasta 4 veces B. En este ejemplo, vean, en este ejemplo, el ancho B es 4, entonces llega a una profundidad relativa de 16 metros por debajo del nivel de fundación, ¿no? 4 veces B. El pico se forma a una profundidad relativa igual al ancho B, que en este caso es 4 metros, ¿ya? Y aquí la ecuación del pico es la misma, solamente que el concepto del esfuerzo obliga a que el cálculo del esfuerzo efectivo que entra en la ecuación del pico sea en esta profundidad donde cae el pico, a esta profundidad, por su definición, que es el esfuerzo, la presión de la sobrecarga efectiva previa a la carga de fundación, calculada en la profundidad donde se presenta el pico. ¿Ya? Esta es la profundidad en la cual se debe calcular el esfuerzo efectivo en condiciones iniciales para poder calcular el pico en esta condición, ¿ya? Esta condición se llama continua, ¿ya? A la anterior se llama cuadrada, por eso es que en el pico se aumenta una C en esta condición de continua y en la anterior era una S de square, ¿ya? Entonces, este es el paso número 3 que es diferente para la anterior, comparado con el anterior método.
Y luego se aplican las 4 reglas. Debe haber un límite superior, debe haber un límite inferior, debe haber un límite en el cambio de estratos y debe haber un límite en el pico. ¿Ya? Como se puede observar acá, tanto el límite superior como el límite inferior definen una profundidad mucho más amplia y dentro de esta profundidad se puede observar mayores subestratos, ¿no? Y aplicando el límite en el pico se generan 6 subestratos. 6 subestratos. Con sus diferentes espesores, con sus diferentes módulos de elasticidad. Para el cálculo del factor de influencia por sus espesores dividiendo el módulo de elasticidad, hay que calcular el representativo de cada uno de estos subestratos, representado por el punto medio de ese subestrato. Y para esto aquí también se pueden aplicar relaciones trigonométricas que nos permitan calcular el valor del factor de influencia representativo de cada uno de sus subestratos o utilizar estas ecuaciones, que para el caso de L sobre D mayor a 10, se tiene estas dos ecuaciones. La primera ecuación para una profundidad relativa de 0 a una profundidad relativa del ancho B es esta ecuación, 0.2 más la profundidad relativa entre el ancho B por el factor de influencia menos 0.2. Y para factores de influencia que estén entre la profundidad relativa del ancho B a 4 veces B, se tiene esta otra ecuación, que es este 0.3333, se entiende que es un tercio del factor de influencia multiplicado por 4 menos Z sobre B. Donde Z es la profundidad relativa a la cual nosotros queremos calcular. ¿No? Finalmente, el paso número 6 es el cálculo del asentamiento inmediato. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, ¿Sí? si el último estrato fuera impermeable, ¿cómo se procede en ese caso? Que sea impermeable o no, no tiene relación con el asentamiento inmediato, ¿ya? Lo que hay que determinar es cuánto es su módulo de elasticidad. Seguramente el módulo de elasticidad va a ser muy elevado, pero tiene un módulo de elasticidad. Cualquier material se deforma ante una carga, por muy pequeña que sea, ¿ya? ¿Se entiende? O sea, el que sea impermeable o no es otra propiedad. No deja que el paso del agua pase rápidamente, sí, pero tiene un asentamiento inmediato. Recuerden que el asentamiento inmediato se da en todos los tipos de suelo, no importa su grado de saturación. Si es impermeable, eso no quita que sea deformable. Entonces, la propiedad que se busca aquí es determinar su módulo de elasticidad. Hay algunos materiales como las rocas que necesitan una gran fuerza para poder deformarse, pero se deforman, ¿ya? En rangos de módulos de elasticidad, a ver, voy a poner rangos. Ah, no.
Aquí podemos ver esta gráfica, esta tabla. De valores orientativos de módulos de elasticidad en meganewtons metro cuadrado. Suelos muy blandos menores a 8 meganewtons, que sería 8000 kilonewtons. Suelos medios, suelos flojos entre 8 a 40, suelos medios entre 8 a 100, suelos compactos duros entre 100 a 500, eso sería 100.000 o 500.000 kilonewtons, ¿no? Kilopascales de módulos de elasticidad. Y rocas, vean los valores de 500 meganewtons a 8000 meganewtons, rocas muy duras de 8000 meganewtons, megapascales a 15.000 megapascales y rocas muy duras 15.000 megapascales, ¿ya? 15.000 megapascales en kilopascales, que sería 115.000 megapascales, para que sea 15.000, 1, 2, 3 kilopascales. Comparado con una roca, con una grava de 35.000 kilopascales, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el material granular se va a deformar o va a tender a deformarse este valor, pero al dividirse con 15 millones de kilopascales va a ser mucho más pequeño, ¿ya? Sigamos, aquí tendríamos coeficiente 1, 2 y 3 y 100 kilopascales de carga neta. Y esto por 1000. Estaría deformando 9 milímetros, ¿ya? Pero si este último estrato fuera un material impermeable, o sea, una roca, con este valor, vean que este estrato se va a deformar muy, muy poco, o sea, baja el valor de la influencia del asentamiento, y al final se va a deformar esta diferencia. Vamos a ver este valor. Si el último estrato fuera una roca muy dura, vean que no se deformaría tanto ese estrato, ¿ya? ¿Cómo? Y la diferencia sería esa, ¿ya? Todos los materiales tienen un módulo de elasticidad drenado y más o menos hay estos rangos, ¿ya? Sea suelo, sea roca, sea suelo seco, saturado, húmedo, sea roca, suelo seca, impermeable. Todos tienen un módulo de elasticidad. ¿Se entiende? ¿Se ha aclarado esa duda? Gracias, señor. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? A ver, el método Schmerman para una zapata. Ya. Eso recién vamos a llevar, ¿ya? Este es el caso L sobre B mayor a 1, mayor a 10, ¿ya? Hemos visto L sobre B igual a 1, L sobre B mayor o igual a 10, ¿ya? ¿Qué pasa con L sobre B entre 1 y 10? ¿Ya? Para esto, Schmerman no fue muy claro, ¿ya? No fue muy claro. Simplemente dejó una
interpolación lineal entre el L sobre B igual a 1 y L sobre B y mayor o igual a 10, ¿ya? ¿Qué es esta ecuación? Pero la aplicación de esta ecuación tampoco estaba muy clara. Es así que el año 2008, a ver, el año 2008-2009, se propuso un nuevo método de cálculo, ¿ya? Que es Salgado. Ahorita les voy a pasar la publicación. Voy a crear. Aquí está, Salgado 2008. Esta es su publicación original de Salgado 2008, que es una complementación a Schmerow. ¿Ya? Es una complementación a Schmerow. Que dice que la teoría de Schmerow presentó esto, pero para el caso de factores rectangulares no está claro. Entonces él hizo modelaciones numéricas en 3D para poder hallar alguna relación interesante, y él propone para el caso de L sobre B entre 1 y 10 estas ecuaciones, ¿ya? Ahí está la publicación original y esta es una traducción, ¿ya?, del método de Salgado. ¿Qué es lo que dice el método de Salgado? Dice, tenemos que graficar el paso número 3, graficar esta gráfica en el cual se define Z1, Z2 y Z y el factor de influencia pico, ¿ya? Pero tomando en cuenta estas ecuaciones, ¿ya? Estas ecuaciones. Entonces aquí Salgado propone estas ecuaciones. Dice, para una profundidad relativa en Z0, acá, el valor toma este valor, que es 0.1 más 0.0111, la relación L sobre B menos 1. Y entonces esta parte se calcula en función de la relación L sobre B. Si L sobre B es 5, aquí sería 5 menos 1, 4. 4 por 0.0111 es 0.0444, más 0.1 sería 0.1444, ¿ya? Y este valor siempre sale mayor a 0.1, mayor a 0.1, y si en algún caso este valor sale mayor a 0.2, se coloca 0.2, ¿ya? Entonces, este valor siempre está entre 0.1 y 0.2. El valor de influencia en la profundidad Z0. Luego, se tiene que calcular el valor en la profundidad relativa, en la cual se forma el pico, en la cual el pico está presente, y ese es Z1. Y aquí Z1 entre el ancho B es igual a 0.5 más 0.0555, la relación L sobre B menos 1. Pero aquí hay que calcular primero este término y asegurarse de que este valor sale menor o igual a 1, todo este término. Y si digamos sale 0.87, multiplicarlo por el ancho B y tenemos la profundidad Z1 relativa, la profundidad relativa a Z1, donde se produce el pico, ¿ya?
Y aquí, para calcular el factor de influencia pico, se calcula con la misma ecuación que presenta el método Schmermann, que es 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de la carga neta entre el esfuerzo efectivo inicial donde cae el pico. Y en este caso, a una profundidad relativa Z1, que eso será esta profundidad, ¿no? Luego, para saber dónde termina el factor de influencia versus profundidad relativa, se tiene que calcular Z2, que es esta ecuación, donde inicialmente esta parte de la ecuación se tiene que calcular para poder determinar Z2, este valor tiene que ser menor o igual a 4. Si es menor a 4, se multiplica por el ancho B y se encuentra en la profundidad Z2, o si el valor es mayor a 4, se utiliza 4 y se calcula Z2 con una profundidad relativa donde el pico termina en 0. Una vez que se tiene esa gráfica, se continúa con los mismos pasos de Schmermann, que es la aplicación de las 4 reglas, el cálculo de factores de influencia por sus espesores entre el modo de elasticidad, y el paso número 6, que es el cálculo de Schmermann, es coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3, carga neta, por la sumatoria de factores de influencia por sus espesores entre el modo de elasticidad. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Sí, lo escucho. Desde el mismo lugar de... No. El factor de influencia versus profundidad relativa del paso 3 empieza en el nivel de fundación. ¿No ve? Aquí. Es lo mismo para fundación cuadrada, fundación continua y fundación rectangular. Empieza ahí. En el rectangular hay que calcular. Aquí está. El factor de influencia en la profundidad Z0 es esta ecuación. Ya esta ecuación. En la condición rectangular. En la ecuación continua es 0,2, en la ecuación cuadrada es 0,1. Ya. A ver, repasen. Bajen la publicación que he subido. Bueno, bajen ambas, repasen.
Ya. El día de mañana vamos a dar espacio a dudas, ¿ya? Pueden repetir el ejemplo 2.3 dándose distintos valores de L sobre B. Pueden repetir cualquier otro ejercicio haciendo variar el nivel de fundación, los niveles freáticos, las dimensiones de las zapatas y estar practicando el método de Schmerman con diferentes condiciones. ¿Ya? Aquí quedamos, empezamos el día de mañana a las 12:45 con clase de dudas, ¿no? No con dudas durante la clase. ¿Listo? Hasta luego. Hasta mañana.